Bueno, a mucha gente le interesa el valor de la profecía comparado con las noticias de hoy, y la profeta mujer, la única profeta mujer que habló acerca de lo que está ocurriendo ahora y especialmente del cambio de la alimentación, se llama Elena de White. Algunos la llaman Helen White porque en realidad su nombre original en inglés es Helen, después se le conoce como Elena de White, y ella fue tan precisa con todo lo que sucede y lo que va a suceder que vale la pena rescatar algunas cosas. Por ejemplo, hablaba de que había que salir de las ciudades porque iba a ser imposible transitar en las ciudades, habida cuenta de que las uniones laborales o los sindicatos iban a salir a la calle, que es lo que uno ve ahora, ¿no? Que ve piquetes y piquetes y piquetes. Bueno, increíble, esta mujer 100 años antes lo adelantó. Así que vamos a hablar con especialistas de la profecía de Elena de White. Ellos son Adrián y Emanuel. Los recibimos con un aplauso. Bueno, una mujer común, como cualquiera de nosotras, de repente empieza a tener visiones y escribe unas profecías increíbles, ¿no? Con respecto a lo que está pasando ahora, ¿qué dijo ella? Una cosita antes, Sí. para ponernos en perspectiva, esta mujer nació en 1827, murió en 1915, en una época, o sea, hace bastante tiempo atrás, y empezó a profetizar a partir del año 1844. Una cosita que simplemente dejo a acotación: 1844 es una fecha profetizada en la Biblia, y a partir de 1844 empezaron un montón de movimientos de todo tipo, desde el comunismo, el darwinismo, las religiones cristianas en su efusión, la tecnología. La Biblia señala 1844 como el comienzo del tiempo del fin. Y fue justamente en ese año que Elena de White empezó a tirar profecías que algunas de ellas nosotros podríamos decir hoy que son obviedades, pero en su época no lo eran. No, Por eso lo pongo en ahí perspectiva, está. ¿no? Vamos a ver esta, mira, dice: salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Escrito por Elena de White. Eso fue escrito cuando todavía las ciudades no habían sido armadas. Claro, o sea, existían grandes ciudades, sobre todo en Estados Unidos, donde ella vivió, y ella justamente hablaba de la corrupción que había en esas grandes ciudades. Después vamos a mencionar otras profecías, pero ella hablaba justamente de que la corrupción hacía que cada vez sea más difícil criar a los chicos sin, bueno, sufrir la violencia, las enfermedades y muchas cosas que iban a pasar en las ciudades, y ella recomendaba vivir fuera de las grandes ciudades. En aquella época, o sea, si ella lo decía en aquella época, cuánto más ahora, porque ella, por ejemplo, en uno de sus escritos dice que el bullicio es tan terrible en la ciudad, el hacinamiento, él dice el traqueteo de los tranvías, hablaba en aquella época, y bueno, hoy ni hablar con las grandes ciudades donde vivimos, la verdad que realmente hacinados. Entonces ella, una de las profecías que dijo era que para poder subsistir, no solamente físicamente, mentalmente, sino también espiritualmente, que es la parte más importante, teníamos que ir de a poco saliendo de las grandes ciudades, ¿no? Sí. O sea, Ahora, estableciéndonos lo en el raro es campo. que cuando ella escribe esto, el mundo estaba armando ciudades y en Exacto. ese momento el futuro tenía que ver con las ciudades. Y esta mujer en ese momento escribe salir de las ciudades. Imagínense la situación. En ese momento la gente pensaba que estaba loca. Y hoy, ¿qué está pasando? El fenómeno de irse de las ciudades es mundial. Yo ya dije en este programa que hay un programa en España, en un canal de España, Sí. que se llama ¿cómo era que se llamaba esto de las ciudades? Ay, bueno, No se recuerdo. trata de gente que se pudrió de Madrid y que se está volviendo al interior de España. Sí. ¿Cómo se llama el programa? Me quiero matar que no me acuerdo justo ahora. Me vuelvo al pueblo. Así. Búsquenlo en internet, en YouTube, los capítulos en Sí. Se llama Me vuelvo al pueblo. A mí me sorprendió porque me acordaba de esta profecía y hoy lo estoy viendo, que hay un programa de televisión que se llama Me vuelvo al pueblo. Gente que en Europa ya se va de Londres, de París, de las grandes ciudades y se vuelve al interior de su país porque no soporta más el ruido. De hecho, si uno se fija acá en Buenos Aires, hay una cantidad de gente, mayormente gente de dinero, que está viendo lo que está ocurriendo y está saliendo a las afueras, viene a trabajar a la ciudad. Ella dijo en otra cita que está en Eventos de los Últimos Días, dice: debemos hacer como Enoc, vivir fuera de la ciudad, pero ir a llevar el mensaje adentro de la ciudad. O sea, también podemos trabajar en la ciudad, pero no vivir en la ciudad. Bueno, ahora vamos al tema de la salud, porque ella
fue la primera también, siendo mujer inclusive, que hablaba del mensaje pro salud, ¿no? El mensaje pro salud, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que conocer qué come y cómo nos estamos enfermando a partir de lo que comemos, porque cuando ella escribió, la industria alimenticia no era la que tenemos hoy, que tiene aditivos, conservantes, que los animales son criados como si fueran cosas. Cuando ella escribió todo esto, no existía esa industria. Y ella ya se adelantó a ese tiempo y dijo, ojo con la alimentación, porque por lo que comen se van a envenenar. Exacto. Y entonces escribió el mensaje pro salud, que justamente se trata de empezar a comer sano y empezar lo que hoy se llama alimentación consciente. Fue la primera mujer profeta que habló de la alimentación consciente. De hecho, uno de sus libros, Consejos sobre el régimen alimenticio, el primer capítulo ya empieza a hablar acerca de la dieta original que fue dada en el Edén, y empieza diciendo que las frutas, las legumbres, los cereales, son esta la base de la alimentación y que todo el resto de alimentos procesados no nos beneficia, o sea, si bien que uno come, no nos beneficia como nos benefician estos alimentos, y fue adelantada en muchos aspectos. Habló, yo digo esto ahora y parece lógico, pero ella habló en contra del tabaco, del café, del alcohol y del té y las bebidas estimulantes, cuando en una época en que el tabaco no era como hoy en día, donde todo el mundo sabe que el tabaco hace mal. De hecho, hasta hace unos 60 años atrás, la década del 40 o la década del 30 aproximadamente, había médicos que recomendaban fumar para favorecer los pulmones. Es muy interesante estudiar la historia de la medicina reciente, del año 30 para acá, muchas cosas que se practicaban y que se aconsejaban que hoy, sin embargo, ella ya en su época habló en contra del consumo del tabaco como un veneno y contra el uso de los medicamentos de aquella época que eran realmente venenos. Se usaba hasta el cianuro, se usaba un montón de cosas que obviamente eran perjudiciales para la salud, que hoy ya se saben que no se tienen que usar. ¿Ella cómo supo que la alimentación, lejos de ser un lugar para nutrirse, iba a ser también un lugar que nos iba a enfermar a través de la industrialización? Lo escribió 100 años antes de que naciera la industria. Claro. Sí. Bueno, de ahí Y algo llamativo también con respecto a su persona es que a los 9 años ella recibe un piedrazo en la cara que la inhabilita para ejercer la primaria. Y si uno ve sus escritos, que son prolíferos, porque escribió un montón de libros, uno ve que hay una mente superior que fue guiando y le fue mostrando cosas que iban a suceder en el futuro. Sí, es verdad. Bueno, estos escritos están gratis en internet, ponen Elena de White y les bajan todo gratis. Pueden ver lo de la alimentación, es fantástica, es Consejos sobre el régimen alimenticio. Yo lo leí, me quedé helada, no podía creer que esta mujer, una profeta que hable de la salud, de los alimentos, es un caso único en el mundo. Es interesante hablar un poquito de la época. En aquella época ella pertenecía a un círculo cristiano, al principio ella era metodista, y posteriormente, llegando a 1844, se unió a un movimiento que hoy se conoce como adventismo, pero que eran personas de diferentes denominaciones que esperaban la venida de Cristo para esa época. Pero hay algo interesante, ella era mujer, y como toda mujer en aquella época era un poco discriminada, por así decirlo, pero profetizó algunas cosas muy interesantes. Un hecho conocido es el gran terremoto de San Francisco de 1906, ella lo predijo en 1903, 3 años antes. Habló de que San Francisco y otras ciudades estaban llegando al colmo de la corrupción y que van a ser visitadas por los juicios divinos, y bueno, esto es algo que ocurrió. Y otra profecía muy interesante que también ella dejó escrita cuando habló acerca de Nueva York. Cuando ella habla de Nueva York, no habla de la corrupción moral en general como cuando habla de San Francisco, pero sí habla del orgullo y la arrogancia de los poderosos de la tierra que levantaban sus altos edificios para mostrar su orgullo, y que esos edificios que eran considerados incombustibles y que no podían ser volteados de ninguna manera, iban a caer al suelo, ¿no?, mostrándose el desagrado del Eterno. Cuando uno lee este texto, que es bastante extenso, que no lo podemos leer ahora, uno puede ver claramente lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. No solamente porque fueron edificios en Nueva York, sino porque fue un punto de inflexión en la historia reciente de la humanidad. El 11 de septiembre del 2001 cambió el mundo para siempre, comenzaron las guerras recientes de Medio Oriente, se quitaron libertades religiosas y civiles en los Estados Unidos, y aparte, otro detalle más que no voy a ahondar ahora en detalle, pero ella dice una frase muy interesante, dice: estos edificios que no deberían haberse caído, en otras palabras, se cayeron,
Y esto habla de otro tema, que no vamos a hablar ahora, pero hay muchos que creen que los atentados del 11 de septiembre fueron perpetrados, no cayeron porque impactaron 2 aviones, estaban preparados para resistir varios aviones, sino que fue una demolición controlada. Entonces hay mucha gente en los Estados Unidos, incluso parientes de las víctimas que murieron ahí, que están reclamando la verdad sobre el 11 de septiembre. Tema aparte, pero que fue profetizado o anunciado por el lenguaje. Pero ella profetizó, concretamente, ¿cuál es la profecía? Si querés la leemos, pero No, básicamente no. lo que ella dice es que dice, fui llevada en visión a Nueva York y vi los grandes edificios. Bueno, ella vio que se caían. Lo tengo Dice, acá. claro, No, está bien. Tenemos que seguir porque son varias las dice, profecías. vi grandes edificios que eran el orgullo de sus constructores, de la Sí. soberbia de los hombres que se querían, como la Torre de Babel, como Sí. Génesis, querían llegar a ser igual que Dios. Y vio que se caían. Pero lo interesante es que dice que no deberían haberse caído, que eran reputados incombustibles, sin embargo, aún así todos se cayeron. Bueno, esa es una para que Bueno, la vamos investiguen. al tema de las ciudades, porque es lo que está Sí. pasando hoy como noticia en el mundo, que la gente se está yendo de las ciudades y en todo el mundo, ustedes lo ven en los noticieros, que hay protestas y quilombos en todos lados. Ves, canal internacional, protesta. Uno se cansa de ver protestas en cualquier canal mundial. Bueno, esto también fue profetizado por esta mujer. Creo que tenemos una placa que habla del tema de las uniones laborales que se iban a levantar. Las uniones laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra, o sea, sobre todo el mundo, un tiempo de angustia como nunca ha habido desde que el mundo fue creado. Esto es algo que es increíble porque se ve en todos los canales del mundo cómo hay, ¿cómo se llama? Piquetes y manifestaciones populares y gremios que se quejan y que todo el mundo está como disconforme. Ujú. ¿Y esto cómo puede ser? Yo digo una cosita y después te paso, Sí. si querés mencionar algo. Cada vez que ella habla de sindicatos, que de hecho en su época no era como ahora, algo asumido y aceptado, ella habla dice, cuidado con los sindicatos y las sociedades secretas. Ella menciona esas dos cosas, es muy interesante, hay abundante material sobre sindicatos y sociedades secretas, de hecho muchos de los sindicatos son sociedades secretas, y ejercen un poder tremendo en la sociedad actual, al punto de tomar por rehén al ciudadano común, no a la patronal o no a quienes quieren extorsionar, sino al ciudadano común, y es evidentemente una profecía cumplida. Pero destaco eso, ella fue una de las primeras en hablar abiertamente en contra de las sociedades secretas, que hoy vos entras a internet y pones Nuevo Orden Mundial, te aparece Illuminati, masonería, etcétera, etcétera, un montón de teorías de conspiración. Pero ella ya habló en aquella época que los sindicatos y las sociedades secretas iban a trabajar en conjunto para establecer ciertas cosas que de hecho, bueno, no me quiero anticipar a otro tema, pero hay una ley, que es la instauración del día domingo como día de reposo, que es instado por los sindicatos sobre todas las cosas para que todos los comercios cierren en domingo, algo que también ella profetizó. Pero no sé si querés agregar algo sobre los sindicatos. No, Estamos más que ahora, nada después vamos a es leer. por hay unos pocos hombres, dice, en el año 1903, que se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtener ciertas líneas de negocio. Ah, Esto es tremendo. Se está poniendo interesante. Esto- Ahora sí que le veo la cosa normal y Bueno. cotidiana. Volvamos de nuevo, dale. Bueno. ¿Qué dice de los Es medios? cortita. ¿Qué dice de los medios de comunicación? A Unos ver. pocos hombres se unirán para apoderarse de todos los medios que puedan obtenerse en ciertas líneas de negocios. Sí, la cita, eso fue en el O sea, año monopolios, 1903. lobbies. Monopolios, que hoy lo vemos nosotros tan claro, por ejemplo, por citar uno. Citibank fue Banco Río, hoy es Santander. Yo soy vendedor, teníamos Norte, hoy Norte desapareció, Sí. lo absorbió Carrefour. Y así grandes monopolios, como los vemos en las empresas de colectivo, por ejemplo, hoy O en los medios de comunicación. en los medios de comunicación, lo que pasa hoy, eso ya fue profetizado Pero además es en el mundial, año es 1903. Los grandes Eso monopolios. es A ver, tremendo. sí, el fenómeno del monopolio es mundial, no se vayan a creer que es Argentina, en todo el mundo No, pasa esto es en esto. todo lado. ¿Cómo es que lo vio ella 100 años antes? En el año 1903, y dice que a causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para las instituciones que quieran hacer el bien poder hacer su obra en la ciudad. Por eso otra vez vuelve a decir, mi advertencia es salir de las ciudades. Los sanatorios que tienen que ver con salud no pueden estar dentro de la ciudad, deben estar afuera, para que la gente se ambiente a poder estar mejor y a vivir una vida más sana.
Bueno. Así que todo está relacionado, siempre O vamos sea, a volver ella con... ya había visto que iba a haber un mundo en donde se iban a aglutinar las empresas formando monopolios. Tal cual. Una Es no, tremendo. no Es quiero, tremendo, sí, sí. no quiero ¿Sí? salirme mucho del tema, pero una de las profecías que ella dejó en este libro, El conflicto de los siglos, en una época donde incluso hace 30 años atrás no se sabía quién iba a ser, durante la Guerra Fría, no se sabía quién iba a ser la potencia mundial que iba a dictar las cuestiones a nivel global, y ella ya había dicho que Estados Unidos, la propia nación donde ella... Ella era ella norteamericana, era norteamericana, Tal ella cual. había dicho que los Estados Unidos iba a dejar de ser el país de la libertad, o sea, el país de la libertad es el mote que tiene Estados Unidos por haber sido fundado por peregrinos que huyeron de Europa, de las persecuciones, de las monarquías y todo, y establecieron un Estado sin papa y sin rey, donde cada uno podía hacer lo que quisiera según el dictado de su conciencia, garantizado por la Constitución. Sin embargo, ella decía que Estados Unidos iba a dejar de ser el país de la libertad de conciencia y que iba a convertirse en una potencia mundial. Si ustedes agarraban este libro y leían lo que decía sobre Estados Unidos durante la Guerra Fría, ustedes decían, ¿cómo puede ser? Esto todavía no pasó. Sin embargo, es algo que pasó recientemente con la caída del muro de Berlín. No, y es algo que está la- pasando ahora es que- porque si uno, por ejemplo, mira Fox News, Exacto. tema del día, ¿cuál es? Que los ciudadanos se están quejando porque hay algunas cláusulas que no se están cumpliendo con respecto a la Constitución y que entonces, ¿dónde está la libertad de los americanos? Es tema de hoy. Y Claro. bueno, lo del 2001, ¿no? Lo del 11 de septiembre, uno ve que esa fue una de las causas para después entrar los organismos de gobierno a filtrarte toda la información. Hoy es permisible, no es que no lo hacían, pero hoy está abierto. Lo mismo pasó en Inglaterra cuando un muchacho con ¿Vos una... hablas del espionaje telefónico? No, hablo de, se sacó una ley que se llamó Ley Patriótica, Sí. donde en la Ley Patriot está permitido, a causa del terrorismo, entre Sí. comillas, poder ver tus mails, lo que vos lees. Ah. Eso no existía en Estados Unidos, Cuando ella lo vio. por supuesto, porque Ah. ella vio esto de antemano. Ella lo que iba vio a pasar. todo lo que pasa hoy, ella lo vio 100 años antes. Sí, que se iban a cambiar la Constitución. Primero, para que Estados Unidos cambie y deje de ser el gran poder en el cual Dios los bendijo enormemente, tenían que cambiar sus leyes. Y lo que tenía que cambiar era la Constitución. Ese paradigma se terminó en el año 2001, el 11 de ¿y septiembre. si es que vio algo con respecto a Oriente, ¿no? Pues estamos hablando de Occidente. China, Rusia, ¿algo escribió de esa parte del globo? Ahí estoy. La verdad es que una de las cosas de las que habla en el ámbito religioso, bueno, mencionamos recién Estados Unidos, la unión con Roma o con el Papa. Ustedes saben que hasta hace muy poco tiempo, podemos hablar de 60, 70 años atrás, Estados Unidos no reconocía, por ejemplo, al Vaticano como un Estado. ¿Por qué? Porque era un Estado dentro de otro Estado, como es el Vaticano dentro de Italia. Sin embargo, hoy en día Estados Unidos y el Vaticano obviamente están unidos. Tengo una cortita que tiene que ver con algo muy actual que está pasando ahora, Sí. no solamente en Argentina, sino en el mundo. Y uno podría decir, pero esto pasó siempre. Pero de la manera que está pasando ahora no pasó jamás. Pasó sí antes del diluvio. Pero no estábamos nosotros. Sí, pero nosotros ahora tenemos que anunciarle a la gente que va a venir un momento de juicio y de diluvio de fuego. Va a decir, pero esta gente está loca. Sí, la verdad que sí. ¿Diluvio Dice, de fuego? un ¿Cómo? No me imagino. Porque antes del diluvio no llovía en la tierra, un vapor de agua surgía. Entonces cuando Noé dijo, si no se arrepienten y cambian, va a venir un diluvio, la gente se empezó a reír. Bueno. Y hoy es lo mismo, si la gente no se arrepiente y cambia, va a venir un diluvio de fuego, y ella profetizó en un libro, esto es una compilación, Eventos de los Últimos Días, ella vio claramente, y yo lo he escuchado por otras personas también, contemporáneas, bolas de fuego destruyendo los edificios y cayendo en las grandes ciudades. Ahora te Eso es hago una pregunta. tremendo. Bolas de fuego, teniendo en cuenta la tecnología y todo lo que es atómico, ¿no puede ser algo atómico? Por supuesto. Y si yo te contaría algo que yo... No yo creo, recibí, o sea, bolas de fuego no deben ser cosas que vienen de la nada, debe ser un problema bélico. Por supuesto. Y hay una ¿Ella cosa... vio la Tercera Guerra Mundial? Bueno, lo que sí vio, que yo entiendo que fue, ella muere en el año 1915, eventos que surgirían en la Segunda Guerra Mundial, porque ella antes de morir ve cantidad de barcos hundidos, pero no eran pocos, eran grandes cantidades de barcos hundidos. También profetizó en su tiempo que iba a haber, en forma no prevista, destrucciones a través de choques de locomotoras, etcétera.
todas cosas que nosotros estamos viendo aún, cosas que están pasando aún en nuestro país. Y algo muy terrible fue que ella dice que le ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes y que todas estas cosas aumentarían hasta el fin de la historia de este mundo, o sea, antes de la venida del Salvador. Que esto iba a pasar. Hoy nosotros estamos viendo, aquí en Argentina, cómo, es noticia de ahora, cómo los varones, cómo han matado a su esposa, cosas, gente No, la violencia que se ve hoy no se vio nunca. Es terrible. Y ella en otro momento dice esto que causa un poco de risa, pero a mí me causa también tristeza, que en los tiempos de Noé, si alguien en aquel momento deseaba a una mujer, mataba al esposo directamente y se quedaba con la mujer. Estas cosas, que ahora me da la oportunidad, Anabela, de poder decirlo, va a acontecer, porque ella dice que lo mismo que aconteció antes del diluvio va a volver a pasar, y estas cosas que parecen terribles, van a acontecer porque ya han comenzado, y este tiempo no se va a terminar más, y cuando los reyes de la tierra se den cuenta, porque de alguna manera promueven y dejan a través de la justicia, excepto que todo esto vaya porque hay una idea de que de la oscuridad va a salir la luz, y eso es una gran mentira, cuando esto acontezca y ellos quieran dar vuelta, dice ella, esto es impresionante, Anabela, que cuando los reyes de la tierra se den cuenta... ¿Los reyes quiénes son? ¿Los reyes de verdad o los presidentes? Los presidentes del mundo. Lo que pasa es que las naciones se van a unir, nosotros lo estamos viendo... Vamos con la línea del tiempo, porque si no es mucho. Estábamos en el tiempo de Noé, que vos decís que la brutalidad que se vivió en tiempo de Noé se va a volver a vivir. Ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Y lo vamos a ver de una manera tremenda. Y lo que te decía de los reyes de la tierra, cuando se den cuenta, ellos van a querer volver atrás. Y ella dice, será demasiado, el Espíritu Santo dice a través de ella, ¿no? Será demasiado tarde. O sea, cuando ellos se den cuenta... Ya esto cuando se no den cuenta de un gran engaño que va a haber, ya no van a poder volver atrás. Ahora, ¿cuál es ese engaño? Bueno, hay una mente que está dirigiendo a los príncipes de esta tierra, que es una mente oculta, que usa a los Illuminati y usa también a las otras grandes logias, como los jesuitas, por ejemplo, para crear en la mente de la gente que la globalización es algo bueno para todos. Que haya una religión, que haya una economía, que haya una educación, que nosotros lo estamos viendo acá en la Argentina, y obviamente esto está ocurriendo en todos lados, y vemos cómo hoy, en vez de tener escuelas o universidades como fueran antes, la gente pasa de grado sin saber casi las cosas, eso yo lo sé en forma personal. O sea, entonces, ella, la profeta, sostiene o sostuvo que a mayor globalización, peor va a ser la cosa. Es que ella justamente de lo que habló es que iba a haber una unificación, que no iba a estar una unificación basada en el bien común o en la verdad o en la justicia, que es lo que todos nosotros anhelamos, sino que iba a ser una unificación que iba a traer un gran prejuicio y iba a ser un estado de cosas muy similar a lo que se vivió antiguamente durante la Edad Media. La Inquisición. Sí, la Inquisición. Hoy nos estamos peleando por los dólares, sale todos los días, ¿no? En la televisión, que todos queremos dólares. Si ustedes leen un poquito... Sí, baja, porque no bueno. Si ustedes leen un poquito lo que dice la pirámide que está en el billete del dólar, dice Nuevo Orden Mundial, en inglés, o en latín, perdón, Novus Ordo Seclorum. Lo que está ahí en el billete de un dólar es esa unificación o esa jerarquización de la sociedad que está graficada con una pirámide donde el pueblo es la base, está sosteniendo una pequeña élite gobernante. ¿Esta es una profecía de ella? Ella habló, sí, justamente de la unión de las religiones, de la unión de los países, de un gobierno mundial con una religión mundial y un estado de cosas similar a lo que se vivió en la época de la Inquisición, de lo que hemos hablado varias veces. ¿Y en qué momento viene el chip? ¿Ella vio el chip? No, o sea, ella no habló del chip en particular, no sé si querías mencionar algo. No, pero habló de algo, por ejemplo. Les cuento para los que no vieron el programa anterior, en Suecia y en Dinamarca ya hay mucha gente que tiene implantado un chip, que es el documento de identidad. Sin eso no pueden entrar a trabajar, no se pueden mover, y creo que en Dinamarca se está hablando de la posibilidad de un país absolutamente digital, no va a haber dinero en efectivo. Bueno. Con lo cual cambia el mundo totalmente. ¿Eso lo vio ella? Mira, ella lo que vio fue lo siguiente. Ella dice que vio que en la Tierra iban a haber grandes terremotos, tsunamis, lo que hoy conocemos como chemtrails, que se iban a tirar en el aire emanaciones metíficas, y que estas cosas, lo que iba a hacer, iba a hacer que los gobiernos de la Tierra
digan que estas cosas no van a finalizar hasta que el mundo acepte la ley del domingo como día de reposo a nivel mundial, y que estas catástrofes iban a seguir, y hasta que aquellos que guardan el sábado no se los elimine de la tierra. Entonces, nosotros tenemos eventos a este momento que son una instancia previa a la unificación, porque tenemos los 10 reinos de la tierra, el Mercosur es uno de ellos, la Comunidad Económica Europea, el NAFTA. Cuando se formen los 10 reinos de la tierra, dice que estos 10 poderes le darán la autoridad a la bestia, que es un poder que va a gobernar todo el mundo. Por eso va a haber una sola religión y demás. Y ella profetizó que estas cosas que están ocurriendo ahora, ellos van a tomar cuando saquen una ley de descanso dominical, que obviamente va en contra de la ley del Eterno, porque el sábado es el día de guardar, el día de reposo. Se va a obligar a la gente, porque van a decirle al mundo que todas estas cosas que están ocurriendo, de las desgracias, es por un grupo minoritario que cree distinto, y hay que extirparlos de la tierra. Bueno, pero por ejemplo, los judíos religiosos festejan desde la última estrella, ¿no? La estrella del viernes a la noche, todo el sábado. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, es que ahí se acaban, como hablamos en el otro programa, yo para los que están mirando, Sí. El Eterno no reconoce 3 posibilidades, hay solamente 2. El que conmigo no recoge, desparrama. Trigo y cizaña, ovejas y cabritos. No hay una tercera posición, o estoy en un lado o estoy en el otro. Evidentemente, a este punto, que tiene que ver también con lo del microchip, a este punto o estás dentro del sistema o estás fuera. ¿Pero se va a poder vivir fuera del sistema? Ponele que alguien diga, no, mira, yo la verdad que Dios lo bendiga a todos, pero yo no me voy a dejar poner el chip. ¿Esa persona va a poder estar? Bueno, esa persona va a poder estar fuera del sistema solamente si confía en Dios. No hay otra cosa. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo un hijo o hijos y me digan, mira, Adrián, no podés trabajar bajo ningún punto de vista? ¿Por qué? Porque hay tantos monopolios que donde voy a pedir trabajo, nadie me da. Porque Sí. me hacen trabajar, por ejemplo, de domingo a viernes. Sí. Una de las cosas que puede llegar a pasar. Entonces vos quedás fuera del sistema. Entonces la única posibilidad, no importa raza, color, lengua, Religión, no importa nada. es que vos confíes realmente en el Creador. Pongámosle Creador, no le pongamos nombre, nada. Pongámosle Creador. Y Él conoce los que sinceramente son suyos. A veces tengo acá a mi hijo ahora, adoptivo, que me acompaña acá, no lo van a ver ustedes, pero a veces hablamos del joven, 15 años, no, pero mirá, tiene, viste, el pelo rojo. Le digo, mirá, Nahum, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Entonces, en aquel momento, la gente que realmente, no importa que vaya a una iglesia o lo que sea, se entrega a Dios, va a quedar fuera del sistema. No importa la chicos, religión ni nada. con estas esperanzadoras noticias, no, en serio, hay mucho más para saber. La idea era mostrar que hay una profeta mujer que se adelantó a lo que está pasando hoy, que uno lo ve en los diarios, y bueno, que ustedes supieran que existe esta mujer y que si quieren más información la busquen, ¿no? Una cosita, hay mucha gente que por ahí no tiene acceso a poder leer desde internet, Ah, sí. que se comuniquen con nosotros, que tenemos un material donde vamos publicando pequeños fragmentos de las profecías de ella, se llama Señales de los Tiempos, y le podemos hacer llegar por correo gratuitamente Bueno, a los que estén interesados. ¿Página web o algo? Infonom.com.ar. Una Sí. cosita con respecto a la alimentación. Ah, sí. Yo durante la mayor cantidad, o sea, 27 años aproximadamente, comía carne todos los días. No era carne del 7º día, sino de los 7 días. Ah, porque entre otras cosas lo que dijo esta profeta era que había que volverse a una dieta vegetariana o vegana y que no había que comer animales porque los animales iban a traer enfermedades, que es lo que está pasando ahora. ¿Sí? Correcto. Y entonces, uno de los beneficios de seguir el consejo, ¿no?, de la alimentación sana, donde yo revertí, a consecuencia de esto, cambié, digamos, las proteínas animales por otro tipo de proteínas, empecé a comer cereales y frutas. Hoy, por ejemplo, una de las maravillas que provoca el cambio es, yo, de mi padre y mi madre, presión alta, no es capaz. Hace 20 años que me tomo la presión, 12,7, tengo presión normal. Me dice, ¿qué pastilla tomas? Ninguna. Entonces, evidentemente, las cosas que se han escrito son para beneficio. Habló sobre la educación de la voz, cómo educar a los niños.
habló del tema de salir de la ciudad y demás, pero habló un montón de No, cosas no, variadas. lo bueno que tiene estaría esta bueno mujer, que el investigar. tema que te interese, ella lo habló. O sea, si te interesa la economía, habló de economía, si te interesa de alimentación, habló de alimentación, habló de todo. Bueno, chicos, gracias por venir. Gracias Los a vos. despedimos con un aplauso. Hasta luego.